Bueno, buenas noches. El día de hoy les queremos presentar en este podcast a una invitada. Mi nombre es Nicolás. Tenemos también a María Angélica, María Fernanda y Daniela, la cual también nos va a contar su historia trabajando con gente con discapacidad visual. Soy Daniela, estudio diseño industrial en la universidad y gracias a ese trasfondo pues he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos en comunidad y una vez tuve la oportunidad de trabajar con una cooperativa de personas ciegas y pues tuve ese acercamiento a ellos y a sus realidades por medio de ese ejercicio. Yo antes nunca había tenido como mucha relación con personas con discapacidad ni nada así, entonces pues aprendí muchas cosas de ellos y como que se rompieron varias concepciones o cosas que no sabía sobre ello. Y al trabajar con ellos me di cuenta que las capacidades que tenemos son diversas y que las personas, y pues lo digo desde la discapacidad visual, hay una misconcepción de que no pueden hacer las cosas o que es muy difícil ser ciego, pero en realidad ellos pueden hacer las mismas cosas que cualquier otra persona. Uno de los mayores retos que tienen las personas ciegas son que las otras personas, especialmente las personas cercanas a ellas, no creen en su autonomía. Y eso es un gran problema porque, pues, como dije anteriormente, ellos pueden hacer cosas, pero por esa concepción de que tienen las personas de que, ay, pobrecito el ciego, es tan difícil, debe ser tan difícil hacer cosas siendo ciego, entonces como que los protegen mucho hasta el punto de que no los dejan hacer nada por sí mismos. Y pues eso es un gran problema, ya que debería reconocerse como personas y individuos capaces con pues maneras diferentes de hacer las cosas. Bueno, y como nos comentó nuestra compañera Daniela, eh, tuvo su bonita experiencia con la gente invidente. Vamos a hacer un paralelo también para ver el punto de vista de alguien que ha pasado por ello. Entonces le damos la palabra a nuestra invitada. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por estar aquí. Queremos saber primeramente el nombre de la enfermedad. La enfermedad que tengo es una enfermedad autoinmune que se llama miastenia gravis seronegativa asintomática. Quisiéramos saber hacia esta parte, de pronto qué tipo de síntomas presentaste o cuál fue ese tipo de inicio para descubrir que ya estabas iniciando con la enfermedad. El primer síntoma que tuve fue visión doble y caída de párpado. Entonces era muy difícil, tenía que usar un parche y estaba como en todo el proceso inicial del diagnóstico. Entonces los médicos no sabían muy bien cómo tratarme en ese momento, pero ya luego me empezaron a dar síntomas de que no tenía fuerza o no tenía mucha fuerza en las manos y no tenía sensibilidad en el labio, en la lengua, en los pies, en los deditos de los pies. Esos fueron como todos los síntomas. No tenía fuerza en las manos para agarrar y también era el dolor muscular, mucho cansancio todo el día, todos los días. Esos fueron como los síntomas Bueno, y una de la vez enfermedad. los médicos lograron descubrir la enfermedad, ¿qué tratamiento te dieron? ¿Es una enfermedad para siempre? ¿Hay cura? No hay cura, es una enfermedad que tiene tratamiento, entonces yo tomo pastas todos los días, 4 veces al día. Sí, la EPS me cubre las pastas, gracias a Dios, porque es un medicamento que es costoso y un tarrito me dura 10 días. Entonces yo, pues me dan dosis como para 5 meses, 4 meses, que son como 20 tarros, y ahí los voy dosificando. Vale. ¿Cómo fue tu proceso de adaptación durante el tiempo que sufriste esta discapacidad? Los primeros síntomas que fueron los síntomas visuales, creo que yo no me adapté porque yo traía pues unas actividades que venía pues realizando normalmente y con todos los síntomas visuales
no podía. Entonces tenía que hacer, por ejemplo, unos planos y no podía porque veía dos rayas, veía dos reglas, veía dos trazos, no podía trazar las líneas de los planos. O veía, por ejemplo, en el computador, veía dos mouse. Entonces también yo no me pude adaptar. La verdad, es muy complejo. Me pude adaptar cuando hicieron un parche. Entonces, claro, con solamente un ojo, pues ya era imposible ver doble. Entonces, esa fue como la opción de tratamiento que me dieron inicialmente. Ponerme un parche para evitar ver doble porque en algún momento me caí porque veía dos escalas o me choqué con algo porque veía dos postes, veía dos veces a mi mamá y no sabía cuál era la de la vida real y cuál no. Entonces, esa adaptación de la parte visual fue muy compleja. Y la adaptación de yo a todos los otros síntomas, como de la fuerza de agarre, de la sensibilidad, digamos que fue compleja, pero no tanto. Para la fuerza de agarre en las manos, pues yo no podía, por ejemplo, como no tenía la fuerza para coger un lapicero y copiar, o para coger una cuchara y comer. Entonces trataba como, daba mi mejor esfuerzo para poder alimentarme y para las otras actividades como copiar en clase o así, pues entonces tomaba fotos y en mi casa me pasaban las fotos a los cuadernos. Mi red de apoyo pues me ayudó en lo que más podían, pero uno sí siente mucha impotencia de no poder hacer lo que hacía antes, de no poder hacer lo que hacen los compañeros. Entonces la adaptación fue difícil. Listo, vamos con una última pregunta. Si bien entendemos que tu proceso de adaptación fue bastante complejo, quisiéramos saber sobre todo ya, digamos, tu afrontamiento frente a la sociedad, es decir, si has tenido algún tipo de discriminación o te has sentido discriminada en los diferentes sectores pues, de la sociedad, incluyendo la universidad. La verdad, uno siente un trato diferente. En la universidad uno siente cuando lo miran, las miradas cuando va por el mall, por los pasillos, pero es como un trato que es diferente, pero tratan de hacerlo como amigable. Uno siente, y es muy maluco cuando uno siente que le tienen pesar, entonces es difícil, pero es como la manera en la que la sociedad lo intenta ayudar a uno, desde ese pesar o desde ese, como esas ganas de ayudar, pero a veces golpea un poquito emocionalmente eso, que es saber que a uno le tienen pesar. En otros ambientes, como en las citas, por ejemplo, entonces me cedían el turno en la fila de la cita, me cedían la silla en el transporte público, pero en general uno siente muchas miradas. ¿Porque tenías algún tipo de bastón o porque sabían que tenías algo? Bueno, pues son miradas porque usé parche, pues uno siempre mira a las personas a la cara. Entonces, claro, solamente podían mirarme a un ojo, entonces se les notaba como este choque de, uy, como ese impacto de, uy, esta niña tiene un parche. Ya. Entonces, por ese lado del parche, también usé bastón, usé férulas en las manos y constantemente pedí ayuda para abrir cosas. O sea, la fuerza de las manos fue también muy difícil de adaptarme porque yo no podía, por ejemplo, amarrarme los zapatos. No podía hacer muchas cosas que uno hace normalmente, que es amarrarme los zapatos, comer, abrir una botella, abrir la cremallera del maletín, sacar las cosas del maletín en la universidad. Son muchas, Escribir. escribir, claro, no podía escribir. Entonces, uno se siente muy limitado. O sea, ya vivirlo y decir como no, es que ustedes pueden, las personas con discapacidad pueden hacer lo que se propongan, pues muchas veces es como que, uy, no me pongas el estándar tan alto que no puedo, o sea, no soy capaz de amarrarme en los zapatos. Entonces la presión también como de cumplir con lo que uno hace normalmente es alta y es también a veces muy difícil de manejar. De valiosa tu participación, es importante porque nos ayuda a ver cómo es, digamos, vivir con una discapacidad desde un punto en el que sabes que es una experiencia hacia conciencia propia, porque digamos que desde otros ámbitos, pues como que se tiene un sesgo frente a lo que se cree de lo que es la vida de una persona con discapacidad. Bueno, muchas gracias por escucharme.